Noticias desde el exilio, día 15 de noviembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo Junts per Catalunya podría exigirle a Pedro Sánchez unas elecciones anticipadas y vamos a hablar también de cómo Vox y el Partido Popular están en trámite para facilitar un gobierno en la Comunidad Valenciana. Pero antes de nada, como veis, estoy en Bangkok, lamento mucho no tener el paisaje habitual y que sepáis que me he levantado a las 6 menos cuarto hoy para hacer el vídeo. Lo digo porque es que luego se piensan que los youtubers tenemos una vida de puta madre, que nos levantamos a la hora que nos da la gana y que no pegamos ni palo al agua. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a las noticias desde el exilio, y la primera noticia, pues es una noticia que cabrea dar. 3 inmigrantes han matado a otro inmigrante, pero fijaos qué inmigrantes matan a qué inmigrantes. Detenidos 3 individuos de origen magrebí por el homicidio de un empresario sueco en Torrevieja, Alicante. El empresario sueco es este que aparece en la fotografía con su novia y que vino a España a montar un restaurante, a montar un negocio y a traer prosperidad. Y estos 3 magrebíes, en muchos medios de comunicación te van a decir que eran españoles. Y sí, eran españoles porque tenían la nacionalidad, porque Pedro Sánchez les concedió un pasaporte español. Por eso, las estadísticas que os di ayer realmente están más falseadas incluso, porque en extranjeros se incluye a los que aún son extranjeros y en españoles se incluye a los españoles de verdad y a los españoles a los que se les ha dado la nacionalidad, pues porque Pedro Sánchez necesita votos para sus siguientes elecciones. Y lo digo porque tú fíjate qué curioso que nadie menciona que este empresario sueco era un inmigrante, porque este sí era inmigrante, este no tenía los papeles españoles. Este era un inmigrante de verdad, que vino a España a buscarse la vida, a montar un negocio, en fin, la clase de inmigración que necesita España. Los otros ya sabemos a lo que vienen. Y si queréis una muestra de a lo que vienen, aquí os voy a poner un vídeo, porque ayer en Formentera llegó una patera con un montón de individuos multiculturales y nada más llegar lo primero que hicieron fue asaltar una terraza. Agotados y por lo visto con bastante hambre y sed. Así llegó un grupo de inmigrantes a Formentera tras una larga travesía marítima desde Argelia. Lo primero que se encontraron fue la terraza de Toni y esto fue lo que pasó. És la imagen que se encuentra Toni al levantarse por la mañana. Avui de nit es veu que han ocupat la meva terrassa. Su terraza en Formentera completamente asaltada. I han dormit aquí en els sofàs aquests. Botellas de vino, refrescos y comida, mire por donde mire. Ho han deixat tot fet una guarrada. La sorpresa se la lleva cuando ve esto en las imágenes de las cámaras de seguridad. Un grupo de jóvenes campó la noche anterior en la terraza anexa a su vivienda. Utilizaron los sofás, las mesas e incluso la barbacoa. Han fet foc, s'han torrat també ses gambes. Se comieron hasta 4 cajas de gambas que Toni guardaba congeladas, además de toda la bebida que encontraron, hasta que recogieron sus cosas y se marcharon a las 5 de la mañana. A pesar del destrozo y el susto, Toni asegura que no presentará ninguna denuncia. Que serán inmigrantes pero no son tontos, se fueron directos a por las gambas, no se fueron a por el pan duro y a por las sobras de ayer, no, gambitas, aquí nos hacemos la barbacoa, vinito de puta madre, lo dejamos todo hecho una mierda y nos vamos por ahí porque ya hemos llegado a España, ya tenemos buffet libre de comida, de bebida y de mujeres, vamos a buscar mujeres que en España también hay buffet libre de eso. Y fijaos el colofón del vídeo en el cual la dueña dice que no va a presentar denuncia. ¿Por qué no la va a presentar? Pues ya lo digo yo, porque no sirve de nada. ¿Qué más te da? ¿Para qué vas a presentar la denuncia? Para encima tener que perder unos cuantos días haciendo papeleo. Porque no los van a encontrar. Y en caso de que los encuentren, ¡ay, pobrecitos! Es que venían cansados y con hambre y sed, hicieron lo que podían. Además, si es que no tienen nada para pagarte, así que venga, jódase usted y arregle el chiringuito, fascista de mierda, y a seguir pagando impuestos. En fin, esperemos que algún día en España se acabe este gobierno que está destrozando la nación. Y lo cierto es que vamos en camino, no solo por lo que os voy a contar de Junts per Catalunya, sino también porque cada vez están más cercados judicialmente. Ahora la UCO está registrando empresas en busca de contratos de estos que hacía Cerdán, que se supone que era todo legal.
La UCO registra sedes de acción en Madrid y Bilbao por una pieza secreta sobre Cerdán. La Guardia Civil busca documentación desde primera hora de este viernes sobre contratos presuntamente amañados por la mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz a cambio de comisiones ilegales. La mano derecha de Pedro Sánchez era Cerdán. Por eso yo siempre lo he puesto como el número 2 del Partido Socialista, a pesar de que en muchos sitios se empeñan en decir que era el número 3. No, Santos Cerdán realmente era el número 2. Santos Cerdán era la mano derecha de Pedro Sánchez. ¿Por qué hacían esto? Veréis, si tú quieres tener negocios turbios y eres una persona a la que no le gusta que le pillen, tú lo que haces es tratas con una sola persona. Esa persona es la única que se reúne contigo y la única que recibe instrucciones directamente de ti. Y esa persona es la que se encarga de todos los marrones, de contratar a la gente, de pagar a la fontanera, todos estos rollos. De manera que mientras no pillen a esa persona, a ti no te pasa nada. Y en caso de que pillen a esta persona, la tienes que tener bien atada. Bien atada, por ejemplo, económicamente, de forma que nunca vaya a cantar de ti. Y mientras esta persona no cante de ti, tú no tienes ningún problema. Esto lo digo por el número 1. Y fijaos, Santos Cerdán era la mano derecha de Pedro Sánchez y Leire Díez era la mano derecha de Santos Cerdán, tal y como se reconoció en el juicio. A ver si todo esto sale y terminamos llegando al número 1, que es donde hay que llegar. Y mirad, os voy a poner una noticia de corrupción socialista, que esto ya es el colmo. ¿Sabéis por qué el Partido Socialista favorece tanto la ocupación? ¿Sabéis por qué el Partido Socialista quiere que haya ocupas por todas partes? Pues porque los tiene incluso de ediles. Sí, el Partido Socialista tiene a un ocupa de edil. Mira. Un concejal del PSOE y su familia ocupan desde hace más de 7 años una vivienda de 500 metros cuadrados en Talavera. RGF y sus padres hacen oídos sordos a los burofax de los propietarios. Este edil de los socialistas de Emiliano García Paje planta resistencia a una empresa de desalojos. ¿Y quién será este misterioso RGF? Pues yo no tengo ni idea de quién será. Y ahora os voy a poner una fotografía que no está absolutamente relacionada con esta noticia y que no tiene nada que ver. Es una fotografía de un socialista random que se llama Roberto Gallegos Fernández y que por supuesto no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar. En fin, volvemos a corrupción de altas esferas y para ello vamos a hablar de Leire Díez, que era la mano derecha de Cerdán, que a su vez era la mano derecha de Pedro Sánchez. Mira. La fontanera del PSOE ofreció a un miembro de la trama ser el número 2 de la Guardia Civil a cambio de atacar a la UCO. Leire Díez reconoció que trabajaba a las órdenes de Cerdán. Soy su mano derecha, pero nunca voy a aparecer en ningún lado. Hombre, pues para no aparecer en ninguna parte está en todos los titulares de España. Pero fijaros en esta movida, ¿eh? Leire Díez le ofreció el cargo de número 2 de la Guardia Civil a una persona de la trama a cambio de atacar a la UCO. ¿Os habéis fijado que la número 1 de la Guardia Civil no tenía absolutamente nada que ver con la Guardia Civil y lo único que hace es cagarse en la Guardia Civil? ¿Por qué le han dado ese cargo a esa persona que está ahora mismo de número 1 de la Guardia Civil? ¿Qué ha hecho en favor del PSOE para que le den ese cargo de número 1 en la Guardia Civil, cuando el número 2 también parece que está a la venta? Quizá algún día salga todo esto. Y si hablamos de corrupción de altas esferas, no nos podemos olvidar del fiscal general del gobierno. Sí, del gobierno, no del Estado, del gobierno, que se enfrenta a una pena de 6 años de prisión. Las acusaciones creen a balas y a la UCO y mantienen su pena de hasta 6 años de cárcel para García Ortiz. El investigador de la UCO puso de relieve el dominio a todos los niveles del fiscal general en la filtración del correo del novio de Ayuso. Si finalmente se prueba que García Ortiz filtró los correos del novio de Ayuso, le podrían caer hasta 6 años. Veremos qué termina decidiendo el juez. Yo no creo, la verdad, no creo que le vayan a meter una pena de prisión. Posiblemente saldrá condenado, pero saldrá condenado con una de estas condenas que finalmente no terminas en prisión si es menos de 2 años y 1 día. Quizá le caigan 2 años, quizá 1 año y pico, inhabilitación o cualquier historia de esas. O quizá le metan algo superior para hacer la víctima y tal y que cual, y después tengan el plan Pumpido. El plan Pumpido consiste en meterlo en la cárcel, después llamar a Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, y decir: oye, Candy, que mires a ver qué derechos se han violado de esta persona, que tenemos que sacarlo, y sacarlo ahí en todos los medios a bombo y platillo. Se violaron sus derechos, condena injusta, los fascistas con toga contra el gobierno. Ya verá, ya.
Y si queremos salvar lo poco que queda de democracia en España, porque no es que quede mucho, tenemos que hacer algo para despertar a la gente. Veréis, me criticáis mucho porque pongo a Vito Quiles, que ahora parece que está en contra de Vox y a favor de se acabó la fiesta y demás. Pues veréis, yo creo, de verdad, es algo que creo yo personalmente, que todos los que estamos en el lado bueno de la historia tendríamos que estar unidos para enfrentarnos a una izquierda que se unen, si es preciso, musulmanes y transexuales. Porque así es como funcionan las cosas. Y veréis, en España y en el mundo en general, cuando hay una polarización existen tres grupos de personas. Están los de un bando, están los del otro, y luego hay una masa muy grande de gente que ni están en un bando ni están en el otro, o no se enteran de qué va la movida, pero lo que no quieren son problemas y terminan uniéndose a los que van a ganar. Porque así es como funciona esto. Y así es como los progres han conseguido que durante años mucha gente trague con todas sus ideologías y con todas sus gilipolleces. No porque haya un montón de progres por ahí, no. La inmensa mayoría de gente simplemente tragan porque no quieren problemas. Ay, mira, yo no voy a hablar de esto porque es que me puedo meter en un problema. Bueno, mira, es que si se hacen las cosas así, yo las hago. Que se podría decir que son borregos o lo que tú quieras, pero lo cierto es que son gente que no quieren problemas. Y por eso es importante despertar a algunas personas de estas que están ahí, bueno, yo es que no me quiero meter en problemas, y pasarlas a tu bando, porque en el momento en el que tu bando sea superior, entonces será cuando muchas de estas personas que no quieren problemas se alineen contigo para no tener problemas. Y eso, por ejemplo, lo está haciendo Vito Quiles. Les guste a unos, les guste a otros, me guste a mí o no me guste a mí. Lo cierto es que Vito Quiles está despertando a muchos jóvenes de España, porque en España los jóvenes históricamente votan muy poco. En España, históricamente, los jóvenes pasan de votar, pasan de elecciones, pasan de política, están al botellón y están a otras cosas. Y Vito Quiles está consiguiendo eso. Aquí tenéis lo sucedido ayer en Tenerife. ¡La juventud de España! ¡Esa es la juventud de España! No defendemos cosas muy raras, venimos aquí, defendemos la libertad, defendemos que nuestra familia pueda prosperar, defendemos que los jóvenes podamos avanzar, podamos tener una vivienda, podamos emanciparnos, podamos salir de casa, podamos estudiar en una universidad sin que nos adoctrinen, sin prejuicios ideológicos, defendemos la seguridad, la convivencia en nuestro barrio, la convivencia en las islas, que se respeten las fronteras, cosas normales. ¿Sabéis por qué se manifiestan ellos? Por la flotilla, por los ocupas, por Palestina, por toda la gentuza que está haciendo insoportable la convivencia en nuestro país, en Canarias. Pero el día de hoy, en La Laguna, cada vez somos más y ya somos una mayoría. Y que sí, que yo ya sé que Vito Quiles muy probablemente con toda esta movida se va a terminar uniendo, se acabó la fiesta y muy probablemente le reste votos a Vox. Vale, yo eso ya lo sé. Pero si cada vez más gente está de nuestro bando, al final ganaremos. Y esto es una guerra a largo plazo. Y fíjate tú que igual termina habiendo elecciones antes de tiempo. No porque Pedro Sánchez vaya a convocarlas, que eso no va a suceder, sino porque finalmente a Junts per Catalunya se le hinchen las narices o se quite de encima los complejos. Mira esta noticia. Nogueras afirma que gran parte del trabajo de Junts es frenar propuestas del gobierno. Junts per Catalunya ahora está frenando todas las propuestas del gobierno, está saboteando la legislatura de Pedro Sánchez. ¿Para qué? Porque lo que quieren son elecciones, de hecho ya lo han dicho. Aquí tenéis esta noticia y esto lo vamos a analizar con calma. Junts ya desafía a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o llamar a las urnas tras asestar 17 derrotas desde la ruptura. Los neoconvergentes apoyarán las leyes del cine y economía social y el decreto ELA y tumbarán el techo de gasto y los presupuestos si llegan al Congreso. Veréis, Junts per Catalunya quiere elecciones y las quiere ya, porque se los están comiendo desde Alianza Catalana. Pero para eso hay tres opciones, aparte del golpe de Estado y tal. Una, que Pedro Sánchez renuncie. Eso no va a suceder.
Ni de coña va a suceder eso. Número 2, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Eso tampoco lo va a hacer, porque si Pedro Sánchez se somete a una cuestión de confianza, la pierde y tiene que convocar elecciones. Y aquí viene un punto muy importante sobre cómo funcionan las cosas en la política española. Una cuestión de confianza, si se falla, es decir, si el presidente del gobierno, que es el único que puede solicitar una cuestión de confianza, pierde esa cuestión de confianza, inmediatamente se convocan elecciones. Otro asunto diferente es la moción de censura. Una moción de censura solo se puede plantear desde la oposición y los únicos que pueden plantearla ahora mismo son el Partido Popular, porque son los únicos que tienen los escaños necesarios para exigir esa moción de censura. Si la convocase el Partido Popular, entonces quizá Junts per Catalunya votaría a favor de ella. Lo que pasa es que el Partido Popular está exigiendo que sea Alberto Núñez Feijóo quien se presente como candidato. Porque en las mociones de censura, a diferencia de en las cuestiones de confianza, se tiene que presentar un candidato alternativo, es decir, se tiene que presentar a un candidato que en caso de prosperar la moción de censura será el presidente del gobierno. No se convocan elecciones automáticamente como sí sucede con la cuestión de confianza. Y claro, esto Junts per Catalunya no lo quiere. Junts per Catalunya no quiere que sea Alberto Núñez Feijóo quien se presente, porque Alberto Núñez Feijóo podría decir: pues yo voy a gobernar hasta que termine la legislatura y ya convocaré elecciones cuando toque. Lo que quiere Junts per Catalunya es que se convoquen elecciones ya. Y eso Junts per Catalunya no puede, así que van a seguir presionando al Partido Popular. Y en medio de todo esto está Vox, porque Vox votaría que sí para echar a Pedro Sánchez en una moción de censura. Ahora bien, ¿quién va a ser el candidato alternativo? Y sobre todo, ¿qué se le va a dar a Junts per Catalunya para que vote que sí en esa moción de censura? Pues eso ya lo iremos viendo. Y quizá Vox tendría que empezar a apretarle un poquito las tuercas al Partido Popular, porque Vox tiene en su mano, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad Valenciana. Pérez Llorca es el nuevo candidato que ha presentado el Partido Popular después de la dimisión de Mazón. Y Vox tiene que votarlo. Se están reuniendo, están ahí con sus cosas. ¿Y qué es lo que dicen el Partido Popular y Vox? Pues desde el Partido Popular dicen que las cosas van muy bien. Pérez Llorca se reúne con la dirección de Vox para buscar un acuerdo de investidura. ¿Ha habido buena sintonía? Ya, ha habido buena sintonía, pero desde otros lugares del Partido Popular están diciendo que Vox podría abstenerse y simplemente absteniéndose ya sería suficiente. ¿Y qué es lo que ha dicho Vox desde esto? Pues aquí os voy a poner las palabras de Santiago Abascal y me gustaría que luego prestaseis atención a una cosa. Esto del Partido Popular y de algunos medios afines del Partido Popular que permanentemente están haciendo el cálculo de que si Vox se abstiene ellos pueden gobernar, pero ¿qué es esto de que Vox se abstiene? ¿Qué es esto de que Vox hace como que no existe? ¿Pero quién se ha creído que yo me presento a las elecciones para pedir el voto a la gente y luego apartarme para hacer como que la gente no nos ha respaldado y no me ha apoyado? Eso no va a ocurrir nunca. Nosotros vamos a hacer valer nuestros votos, vamos a hacer valer la confianza de la gente. Me pregunta si estamos dispuestos a ayudar al Partido Popular. Nosotros no estamos para ayudar al Partido Popular ni para ayudar al Partido Socialista, estamos para ayudar a los españoles, estamos para parar la invasión migratoria, estamos para solucionar el problema de la vivienda, estamos para que los jóvenes que han abandonado España puedan volver a España. Nosotros queremos ayudar a los españoles, no estamos aquí para ayudar a otras fuerzas políticas, no estamos aquí para repartirnos el pastel con los otros partidos políticos, estamos para cambiar España y por lo tanto lo decimos con toda claridad, haremos lo que convenga a los españoles y lo que tenga que ver con nuestro compromiso en las elecciones. Muy bien, esto que dice Santiago Abascal me parece que tiene todo el sentido del mundo. La gente te ha votado para que hagas algo con esos votos, no para que te abstengas y dejes que el Partido Popular haga lo que le dé la gana, tanto en la Comunidad Valenciana como después en España cuando se convoquen elecciones, ya sea mediante moción de censura o ya sea porque Pedro Sánchez agota la legislatura. Pero veréis, me gustaría que os fijaseis cómo manipulan sutilmente las cadenas de televisión. Os voy a poner esta vez esta imagen, podéis ver una representación del hemiciclo y de la intención de votos según la cadena. Y según esta misma cadena, PP tiene 144 votos y Vox tiene 55. ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa con esto que 144 más 55 son 199, que es bastante más de la mitad de los escaños del hemiciclo, que son 175, porque son 350 en total, la mitad son 175. Así que si entre Vox y el Partido Popular tienen 199, ¿por qué cojones este hemiciclo está por la mitad entre los votos de Vox y el Partido Popular? ¿Os habéis fijado? Entre el trocito azul y el trocito verde llegan más o menos a la mitad.
cuando realmente tendrían que estar bastante más de la mitad. Así es como manipulan los gráficos desde Telecinco. ¿Qué pasa? ¿Que no saben hacer un puto gráfico con Excel? No, sí lo saben hacer muy bien, pero lo hacen para que te creas lo que no es. Y vamos con cosas que te vas a tragar por vivir en España. España confina a todas sus gallinas para frenar la gripe aviar. La medida, que no tiene precedentes, afecta a todas las aves de corral que se crían al aire libre y se toma debido al aumento de riesgos de expansión de la enfermedad. Ahora se va a confinar a todas las gallinas, supongo que menos a las que tienen perro, que esas podrán pasar a pasearlo. Pero una cosilla, y es que se está debatiendo en la Unión Europea si se deja entrar la carne de pollo de Marruecos a Europa. Una carne que, por supuesto, no tiene ni la mitad de medidas que tiene la española. Qué curioso que justo cuando se está debatiendo eso, sale una misteriosa gripe que solo afecta a las aves europeas. Y qué curioso además que España es el mayor productor de pollo de la Unión Europea. Y qué curioso que Pedro Sánchez se lleva muy bien con el rey de Marruecos. Todas estas curiosidades igual al final las terminamos enlazando. ¿Tienes una empleada del hogar? Pues esto te interesa. Yolanda Díaz comenzará a multar con hasta 49.000 euros a los que no hayan evaluado el riesgo de sus empleadas de hogar. Tareas de limpieza, cocina, jardinería, cuidado de mascotas, trabajo, quiere fiscalizarlo todo. Todo para sacarte más impuestos, para sacarte hasta el último jugo. Pero fijaos que esto me parece a mí que va a terminar como la ley Rider, que en un principio se presentó para que los riders tuviesen mejores condiciones laborales, porque era injusto, que se jugasen la vida en bicicleta, que no eran empresarios, que no sé qué, que no sé cuántos. Ahora resulta que la mayoría de riders dicen, oye, a mí me gustaría volver a ese régimen porque ganaba más y estaba mejor. Ahora gano bastante menos. Pues esto más o menos es lo que va a suceder con las empleadas del hogar, que con todas estas reformas, todo esto de la seguridad, todo esto de tenerlo controlado, tal y que cual, al final lo que va a suceder es que van a cobrar menos, o peor aún, que muchas de ellas se queden sin trabajo porque su empleador no puede pagar todas las zarandajas que le exige el gobierno. Eso sí, los que van a estar muy contentos son los funcionarios, que van a cobrar un plus de productividad. El gobierno eleva en 1.400 millones la partida para pagar la nómina de funcionarios y cargos. Los incentivos al rendimiento, productividad, crecen hasta agosto un 34% por encima de lo previsto, hasta 1.143 millones. A mí es que, mira, relacionar funcionarios con productividad como que me deja bastante confuso. ¿Vosotros veis que los funcionarios en España produzcan mucho? Porque yo lo que vi este último viaje, que hacía mucho que no iba, es que ahora las cosas son mucho más difíciles. Ahora, para ir a cualquier trámite tienes que pedir cita previa, presentarte de una hora a tal hora, pedirte tú la cita por internet, descargarte tú los documentos, en fin, lo tienes que hacer tú todo. ¿Qué cojones de productividad están haciendo los funcionarios? Pues ya te lo digo yo, votar al Partido Socialista. Y vamos a pasar a noticias internacionales y vamos a hablar una vez más de Estados Unidos y de aranceles. Aquí tenéis lo sucedido con Suiza. Estados Unidos y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo. Suiza rebajará sus tarifas a las importaciones estadounidenses y sus empresas invertirán más de 172.000 millones en Estados Unidos. Esto es algo que estaba clarísimo. Donald Trump no está usando los aranceles para recaudar. Donald Trump está usando los aranceles para presionar. Por ejemplo, fíjate, ha conseguido que Suiza invierta 172.000 millones en Estados Unidos para que le rebajen los aranceles. Que de Trump se podrá decir muchas cosas, que si es un cafre, que si dice muchas cosas que no tocan, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero económicamente es un tío que ha levantado un imperio y es un tío que sabe lo que hay que hacer para hacer dinero para la empresa o para el país, y eso en Estados Unidos lo está consiguiendo de sobra. Y vamos con la noticia tonta del día. Esto se ha visto en un concurso de Misses. Provocando sin velo ni nada. Yo ya no sé dónde van a terminar esto de los concursos de Misses, porque es que ahora ya se permite participar hasta tíos.
Y la frase del día de hoy es: la belleza estará en el interior, pero mola mucho ver el exterior.